El general Augusto Heleno Ribeiro, ministro de Seguridad Institucional del Gobierno de Brasil, dio positivo en la prueba de coronavirus. El funcionario hizo parte de la comitiva que viajó junto al presidente Jair Bolsonaro a Miami la segunda semana de marzo y que se reunió con Donald Trump. Todos los participantes de ese viaje se han realizado ya 2 pruebas después de que se confirmó que la enfermedad había sido contraída por el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fábio Weingarten. El ministro Heleno Ribeiro tiene 72 años y se ubica en el grupo considerado de mayor riesgo al coronavirus. Este centenario negocio familiar de venta de cerámicas está instalado desde el primer día de su existencia en la ciudad vieja de Jerusalén. Los empleados preferirían quedarse en su casa para evitar al máximo la pandemia del nuevo coronavirus, pero su propietaria no se decide a cerrar a pesar de la ausencia de clientes. Vi la primera intifada en el 87 y sí, tuvimos cierres, pero no fue así. La gente solía ir y venir por el medio de la calle, las escuelas estaban cerradas y las obras estaban cerradas, pero así no, es la primera vez. Israel, que administra la ciudad vieja desde su anexión en 1967, no reconocida por la ONU, prohibió todos los desplazamientos no esenciales. En las callecitas milenarias de Jerusalén, donde cada día deambulan miles de turistas, los vendedores se quedaron sin clientes y la mayoría decidió cerrar las tiendas. Esto está sucediendo por primera vez. Antes de esto hubo cólera y fiebre tifoidea, pero como esto no ha habido nada parecido. Israel prohibió la entrada de las personas provenientes del extranjero para combatir la propagación. Los turistas que llegaron antes del endurecimiento de las restricciones o que salieron recién de la cuarentena de 14 días tienen una oportunidad única para evitar las aglomeraciones. Construida donde se habría producido la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, esta iglesia está habitualmente colmada de fieles. Para ingresar en tiempos normales hay que esperar por lo menos 1 hora, pero en estos días se necesitan 3 minutos. No tenemos con qué compararlo, ya que es nuestro primer viaje. Hemos oído que usualmente está mucho más concurrido, así que nos encanta que haya tan poca gente. Así podemos ver todo realmente bien, tal vez más en profundidad de lo que lo habríamos hecho. Para los vendedores es un momento de incertidumbre. Y aseguran que es peor que una guerra, porque se combate contra un enemigo invisible. Repartidores al rescate en Nueva York. Tras el cierre de restaurantes y bares decretado el martes hasta el 1 de abril debido al nuevo coronavirus, los neoyorquinos solo pueden pedir comida a domicilio o pasarla a buscar. Pero los pedidos de comida se han derrumbado por temor al contagio, y algunos restaurantes ya están cerrando porque no pueden pagar el altísimo alquiler y los salarios. La sensación interna es de mucho peligro, pero no tenemos otra opción. Tenemos que pagar el alquiler, en marzo tendremos que pagar los impuestos, así que eso es un gran problema. Alejandro López, un médico venezolano de 30 años que trabaja como repartidor en Brooklyn hace 1 año y medio, contó que algunos clientes le piden que no suba a su apartamento por miedo a un contagio, y dijo que los comprende. La gente también tiene miedo de ordenar comida a su casa, tiene miedo de quien la prepara y tiene miedo de quien la lleva, y es totalmente entendible. Pero creo que deberían tomarse medidas más serias al respecto, porque si no puede terminar muy mal. Los repartidores han extremado las precauciones contra el virus. Algunos llevan guantes, gel desinfectante y máscaras, o envuelven el manubrio de la bicicleta con bolsas plásticas. Y aunque tienen miedo de un contagio, aseguran que no tienen otra opción que seguir trabajando. Tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Me siento triste, quiero estar en mi casa, quiero estar encerrado como mucha gente está, y necesito estarlo, pero no puedo hacerlo porque estoy trabajando. La enorme mayoría de los 40.000 repartidores de Nueva York son migrantes sin seguro médico ni papeles, que se han tornado esenciales para la vida de la ciudad. Muchos neoyorquinos llaman en las redes sociales a aumentar las propinas en señal de solidaridad. Pero una docena de entrevistados asegura que estas no han cambiado.
Trabajadores de varios centros comerciales chilenos se manifestaron el martes exigiendo el cierre de las tiendas ante el riesgo de contagios por el nuevo coronavirus. Empleados de plazas comerciales como el Costanera Center o el Parque Arauco de Santiago denuncian que continúan trabajando con atención al público, exponiéndose al peligro. Se supone que es como algo tan extremo, ¿por qué no cierran un mall? O sea, cierran un parque y no le cierran un mall. Sobre todo acá en Costanera, que vienen como muchos turistas. El gobierno chileno recomendó a la población quedarse en casa, suspendió las clases por 2 semanas y cerró las fronteras. Igualmente prohibió las reuniones con más de 50 personas y decretó el cierre de varios parques urbanos, pero todavía no ordenaba la clausura del gran comercio. O sea, en mi caso yo gozo de buena salud, como se dice, pero tengo a mi familia que son enfermos crónicos. ¿Y qué pasa si me contagio? Llego a mi casa, contagio a mi familia. Entonces, esas medidas creo que no se han tomado. Algunos municipios anunciaron que contemplan decretar a partir del miércoles la clausura de los centros comerciales, excluyendo farmacias y supermercados, que en los últimos días se han visto colmados de consumidores haciendo compras frenéticas hasta agotar anaqueles de productos esenciales y no esenciales. Chile acumula más de 200 casos confirmados de COVID-19. Estado de emergencia en Colombia por el nuevo coronavirus. El presidente Iván Duque decretó el martes la medida para enfrentar la pandemia de COVID-19, que ya deja 75 contagios en el país. También se dispuso el aislamiento obligatorio de personas mayores de 70 años. A partir del viernes 20 de marzo, a las 7 de la mañana, hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Bajo la figura de estado de emergencia, el gobierno de Duque está facultado para fijar nuevos impuestos o modificar los existentes. Colombia ya cerró todas sus fronteras hasta el 30 de mayo y suspendió las clases presenciales de manera indefinida en las escuelas públicas. Paralelamente, el gobierno paraguayo también adoptó nuevas medidas para combatir el coronavirus. El presidente Mario Abdo Benítez anunció el cierre del Puente de la Amistad, la principal puerta de entrada y salida con Brasil. Vamos a cerrar desde esta noche a las 00 horas el tránsito. Ya estaban cerrados el tránsito para los extranjeros que ingresen al Paraguay en toda nuestra frontera. Hemos visto que en Ciudad del Este, el Puente de la Amistad, hay mucho tránsito de paraguayos que legítimamente, y a lo mejor de eso viven, van hasta Foz de Iguazú y vuelven a Ciudad del Este diariamente. Paraguay ha reportado 9 casos positivos de coronavirus, mientras que Brasil acumula casi 300 contagios, uno de ellos fatal. Argentina enfrentará la pandemia del nuevo coronavirus también en el ámbito económico. El gobierno anunció el martes un paquete que incluye una inversión de unos 1.500 millones de dólares para obras públicas, viviendas y turismo. El país sudamericano acumula casi 80 casos de infección del COVID-19, 2 de ellos fatales. Asimismo, se informó de una asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas. Cientos de miles de trabajadores en Argentina han sido eximidos de asistir a sus empleos e invitados a realizar teletrabajo. La forma en la cual el sistema económico está organizado en el mundo y en Argentina requiere de circulación para que haya actividad económica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. En tanto, el gobierno brasileño anunció una inyección millonaria para reducir el impacto de la crisis económica provocado por el COVID-19. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda segundo. De la misma forma que este choque externo es muy violento y viene en una onda, según el ministro Mandetta, una ola que golpea con un impacto de 2, 3 o 4 meses, hasta que puedas producir defensas inmunológicas de la comunidad. Produzir defesa imunológica da comunidade.
por eso debemos inyectar 150.000 millones de reales para dar un contragolpe. 50 bilhões de reais para dar o contra-choque. La pandemia del nuevo coronavirus ha causado hasta el momento un muerto y 290 contagios en Brasil. En América Latina ya suman unos 1.000 contagios y 8 muertos. China afirma haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. El Ministerio de Defensa china afirmó a través de un comunicado el martes haber desarrollado una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. 按照国内的法规，已经做了它的安全、有效、质量可控、可大规模生产的前期的准备工作。我们已经做好了随时开展正式临床的所有准备。 El mismo martes, varias instituciones chinas anunciaron que pondrían en marcha en abril ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus. Hasta la fecha, al menos 3.226 personas han muerto por COVID-19 en China, de entre los 80.881 contagiados de SARS-CoV-2 registrados desde que comenzó la epidemia. China intenta recuperar poco a poco la vida normal. El país donde en diciembre apareció por primera vez el nuevo coronavirus muestra cifras de nuevas contaminaciones cercanas a cero, mientras Europa es ahora el centro de la pandemia. Aunque perdura el miedo al contagio, en Pekín varias jubiladas han salido de nuevo al parque para practicar el baile en grupo. Eso sí, a distancia y con mascarilla. En estos 2 días ha sido muy bueno y se viene la primavera. Así que vinimos a hacer ejercicio. Será bueno si nos mantenemos saliendo a dar un respiro, aun cuando sea solo por media hora o 1 hora. En Shanghái, los cafés y algunas atracciones turísticas volvieron a abrir sus puertas. Los habitantes de la capital económica de China practican tai chi y otros hacen fotos en el Bund, el célebre paseo con edificios Art Deco. Antes mi presión psicológica era bastante alta. Tuve mucho miedo. Ahora persiste la sensación de miedo, pero me siento mejor. Por ejemplo, salir de compras es muy conveniente. No como en los países del extranjero donde la gente asalta los supermercados. En China no tengo ese tipo de presión y psicológicamente me siento liberado. De todas formas, la manera de vivir ha cambiado. La gente sigue sin darse la mano y muchos cafés y restaurantes retiraron la mitad de las sillas para que la gente se siente a más distancia. China sigue siendo el país más afectado por el virus, pero ahora el balance es inferior al del resto del mundo, y la semana pasada el presidente Xi Jinping dijo que la epidemia estaba prácticamente contenida. La llegada del coronavirus a Venezuela hace temer un desastre sanitario en un país cuyos servicios públicos esenciales ya están en estado crítico. En el Hospital Clínico Universitario de Caracas, uno de los designados para atender la pandemia, ni siquiera corre el agua por las tuberías desde hace tiempo. Seguridad tampoco las tenemos. Nosotros sabemos que aquí se limpia las salas de hospitalización con 2 o 3 goticas de cloro, un tobo de agua, o sea, una mopa que la reutilizan en más de 50 veces porque no hay para adquirir nuevamente material de limpieza en los centros de salud, no hay las medidas de bioseguridad y de protección de nuestros pacientes. Venezuela lleva 7 años en la peor crisis económica y social de su historia reciente. El presidente Nicolás Maduro ordenó una cuarentena general en el país desde el martes y ha dispuesto que toda la gente use mascarilla para protegerse del coronavirus. Los vuelos al exterior están casi totalmente suspendidos, la educación paralizada y la población obligada a permanecer en casa, salvo para actividades consideradas imprescindibles. Cada quien, el movimiento popular,
las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapaboca. Sobre eso hay videos corriendo en las redes. Pero solo el 35% de los hospitales dispone de agua corriente y en el 53% de ellos no había mascarillas a comienzos de marzo. El 90% de los centros de salud carecía de un protocolo para el coronavirus, según la ONG Médicos por la Salud. Se estima que en un escenario de moderado a leve habría que hospitalizar a entre 1.000 y 1.500 pacientes. Bueno, los hospitales se encuentran vacíos porque el personal que allí labora tiene temor. ¿Temor de qué? De que contagiarse del virus, dado que no tiene la protección adecuada. Según la red Defendamos la Epidemiología Nacional, en los hospitales escogidos para combatir el coronavirus hay apenas 206 camas de cuidados intensivos. El sistema de salud pública no impidió el retorno al país de enfermedades erradicadas como la malaria. En Guiria, unos 8 médicos y 6 enfermeros atienden a unos 100 pacientes diarios y afirman que para conseguir pruebas para detectar el coronavirus tendrían que viajar unas 8 o 6 horas hasta Cumaná. Estamos muy mal en los insumos generales, no tenemos un tensiómetro, no tenemos un termómetro, no tenemos nebulizador, no tenemos equipo de infusión, no tenemos nada de eso. La propia salud de los médicos peligra y la gente busca la prevención bebiendo agua hervida con ajo o limón, lavarse las manos con antibacterial, usar mascarillas sencillas y untarse alcanfor con alcohol para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Pero casi ninguna de las medidas que han tomado son las recomendadas por la Organización Mundial para la Salud. Los contagios y las muertes por coronavirus continúan aumentando en Estados Unidos. Ya hay 100 fallecidos en todo el país. En Florida, 2 personas han muerto en las últimas 24 horas y ya son 7 las fallecidas por COVID-19 en este estado, donde tras realizar pruebas a casi 2.300 personas, 216 han dado positivo y casi 1.100 están pendientes del resultado. Los 2 últimos fallecidos son un hombre de 77 años con problemas médicos subyacentes y otra persona del condado de Manatee. En Illinois, este martes falleció la primera persona por coronavirus. Se trata de una mujer de 60 años con condiciones médicas preexistentes. De los 160 casos confirmados en este estado, una veintena tuvieron el origen en un asilo a las afueras de Chicago, una situación similar a la que se vive en el estado de Washington. En San Francisco, la orden de confinamiento emitida el lunes por 6 condados del área de la bahía se ha hecho notar con calles semivacías y negocios cerrados. El estado que podría seguirle el ritmo es Nueva York, pues este martes sus habitantes han sido advertidos de estar preparados ante la posibilidad de tener que quedarse recluidos en sus casas. En el conjunto del país se han superado los 5.000 casos positivos de contagio este martes, en un día que Virginia Occidental anunció el primer caso de contagio en su territorio. La Unión Europea aprobó el martes prohibir la entrada de personas que no pertenecen al bloque en otro esfuerzo por contener la pandemia del nuevo coronavirus. Para limitar la dispersión del virus globalmente, acordamos reforzar nuestras fronteras externas aplicando una restricción temporal coordinada de viajes no esenciales a la Unión Europea por un periodo de 30 días, basado en un acercamiento propuesto por la Comisión. El acuerdo fue alcanzado tras una cumbre por videoconferencia. La Comisión Europea había propuesto el lunes a los líderes esa medida que no se aplicaría a familiares de ciudadanos europeos, a diplomáticos o a personal esencial y que Francia decidió empezar a aplicar desde el mediodía del martes. Esta disposición buscaba disuadir a los diferentes países del bloque de cerrar unilateralmente fronteras entre ellos, como ya habían empezado a hacer algunos como República Checa. Los líderes acordaron también coordinar el retorno de los europeos bloqueados en el extranjero por las restricciones para frenar la pandemia. Ayer, el Eurogrupo acogió nuestra disposición a activar la cláusula general de escape. Estamos trabajando en ello y presentaremos una propuesta al Consejo en los próximos días. Y permítame recalcar que estamos listos para hacer todo lo que sea requerido. No dudaremos en tomar medidas adicionales a medida que evolucione la situación. Irlanda no aplicará estas restricciones al contar con una zona de libre paso común con el Reino Unido, país que se marchó de la Unión Europea en enero y que no planea implementar restricciones en las fronteras externas.
Europa es, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro actual del nuevo coronavirus. Los contagios importados siguen dominando en China, al sumar 12 de los 13 nuevos casos registrados, lo que supone un ligero descenso respecto a los días precedentes. Del martes a miércoles el número de muertes aumentó en 11, todas ellas ocurridas en la provincia de Hubei, epicentro del brote, lo que sitúa el total en 3.237 fallecidos entre los más de 80.000 contagios detectados. La ciudad de Wuhan, capital de Hubei, en cuarentena desde el 23 de enero y la más castigada por el brote, volvió a registrar el único caso de contagio local en todo el país y se apuntó 10 de los 11 nuevos decesos del día. Así, tras el último comunicado de las autoridades sanitarias, el número de contagios activos es de 8.056, de los cuales 2.622 se encuentran en estado grave. Además, hasta la fecha, 69.601 pacientes han reaccionado con éxito al tratamiento y han sido dados de alta en China. La semana pasada, el gobierno chino anunció que el pico de transmisiones de coronavirus había llegado a su fin en el país asiático. Una recomendación importante para tratar la enfermedad del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud recomendó el martes a la gente que tiene síntomas que no use ibuprofeno para paliarlos. En paralelo, las autoridades francesas advirtieron en los últimos días que los medicamentos antiinflamatorios podrían empeorar los efectos de la enfermedad. El ministro de Sanidad de ese país indicó el fin de semana que el ibuprofeno y otros medicamentos similares pueden ser un factor agravante en las infecciones por coronavirus. El portavoz de la OMS en Ginebra, Christian Lindmeier, dijo a la prensa que los expertos de la ONU están estudiando la cuestión. Pero mientras tanto, recomendó el uso de paracetamol. Otro deporte afectado por la pandemia de coronavirus. La Federación Francesa de Tenis anunció el martes que posterga el torneo Roland Garros, que debía disputarse entre el 24 de mayo y el 7 de junio. La edición 2020 de la competición será del 20 de septiembre al 4 de octubre, para preservar de forma responsable la salud de sus trabajadores, asociados y proveedores durante el periodo de preparación del torneo. Los boletos ya reservados podrán ser reembolsados o cambiados. La reprogramación inédita de Roland Garros supondrá un calendario excepcional en el tenis mundial. En teoría, el Grand Slam en tierra batida comenzaría una semana después del final del Abierto de Estados Unidos, en pista dura, en Nueva York. La pandemia de coronavirus ya ha paralizado los circuitos ATP y WTA hasta por lo menos finales de abril o principios de mayo.